Estábamos hablando de una primera que salía de la vertebral, pica, arteria cerebelosa posterior inferior, y luego es en la basilar una que espera uno que vaya aquí bien lateralizada por el cerebelo. Esa, como nace en la parte anterior pero inferior del cerebelo, una nace es posterior y la otra anterior. A esa la llaman arteria cerebelosa anteroinferior, o sea, AICA. Tú la encuentras como AICA en inglés, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué te irriga ella? Ella, por ejemplo, irriga no solo el cerebelo, por ejemplo, irriga al trigémino, que es este partanel que está acá. Este es el trigémino, este de acá. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí? Algunas veces se ve mucho mejor. No. El trigémino sale como tales del pedúnculo cerebeloso medio, o sea, tiene los pedúnculos cerebelosos y hay uno que se llama el medio, ahorita te los diferencio fácilmente, pero tú ves que en medio de este, que es el medio, tú lo ves emergiendo, pero acá está muy feo, la verdad, aquí estaría el que está dañado. Entonces estoy mirando, ayer sí tuve uno bonito, tampoco está muy bueno, es este de acá, ¿sí? Es este de acá, el trigémino, también lo irriga AICA. ¿Qué más te irriga AICA? Ahí está No, bonito. sí, es ese, casi no lo veo. Ahí está bonito. Míralo al otro lado, mucho mejor al otro lado. Se ve la rama sensitiva que es la grande y la rama motora que es la chiquita, el trigémino. Entonces, te irriga el trigémino, por ejemplo, también. Te irriga también el nervio vestibulococlear, pero no con la misma arteria, sino con una rama que ella saca. No te voy a decir esa rama para no darles tantas cosas porque necesito avanzar, pero te irriga el vestibulococlear, que es el que va para el oído, o que viene del oído, perdón, porque es sensitivo y conduce la información sensitiva que viene del oído, o sea, la acústica, ¿sí? Entonces, podría uno quedar, por ejemplo, con hipoacusia, podría uno quedar con parálisis de los músculos masticadores, podría tener una anestesia o afasia de la cara, del mismo lado de la lesión, o podría afectarse el cerebelo, y ahorita hablamos del cerebelo. Primero quiero mostrarles la irrigación de acá y pasamos a cerebelo. Luego sigue subiendo la basilar. Y muy cerca antes de terminar, todavía no ha terminado, va a sacar una penúltima rama. Lo digo penúltima porque cuando termina es otra. Y te saca otra que también va para el cerebelo, pero se va para la parte superior, que es esta del cerebelo. Y la llaman arteria cerebelosa superior, o la llaman arteria cerebelosa antero superior, por el lugar anterior, si esto es anterior y superior, se va por esta cara. Entonces, cuando uno ve esta cara superior, las ramitas que uno está viendo, estas ramitas que está viendo por acá, si uno las sigue desde su inicio, vienen de la misma basilar, pero no de abajo, sino ya casi terminando. Y esa arteria, la sigla que suelen usar es ACA, o sea, ACA, o a veces utilizan otra que es SUCA, ¿sí? SUCA. Entonces, esa sería la última arteria del cerebelo. La primera te irriga abajo e inferior, entonces póstero e inferior, ¿sí? Abajo e inferior es lo mismo, perdón. Atrás e inferior. Otra abajo, pero anteriormente, viene por acá por la parte lateral, ¿sí? La AICA. Y por arriba viene lo que es la arteria cerebelosa superior. Bien, queda claro eso, ¿cierto? Bien. Entonces, el cerebelo como estructura se divide en 3 regiones de manera muy general. Esta es la parte superior, inferior, esto es posterior y hacia acá es anterior, que ven el mesencéfalo. Y la parte central que tienen es la vermis con B pequeña cerebelosa. En la vermis empiezan a hacer todo lo que son las fibras y los núcleos que generan el control motor del cerebelo, que es una de sus funciones, el control motor. ¿Qué es eso de control motor? Finura, por ejemplo. Fuerza, ¿sí? Fuerza. Alternancia. La alternancia es que tú puedas hacer esto. No hacer esto, sino hacer esto, que yo pueda alternar los dos movimientos. Porque si hago esto, no los puedo alternar. Y gracias al cerebelo yo puedo hacer esto o puedo hacer esto mientras voy caminando, ¿sí? Que uno lleva una mano para atrás, otra para adelante. O voy caminando con mis pies, uno para adelante, uno para atrás. Bien,
Entonces, la primera estructura es la vermis. Miren cómo está prolongada esta de acá. La segunda es que tú vas más lateral y hay para cada lado. O sea, en este centro era la vermis y para cada lado tú tienes algo que se llama la paravermis. En la paravermis, acá el control motor es un poco más primitivo. Controla lo que es el dorso, por ejemplo. Eso es como el cuerpo de uno. Primero dorso, cabeza y luego se empieza a extender hacia los lados, como los brazos y las piernas. Entonces, al principio, nosotros cuando somos bebés, lo que hacemos es movernos en la cuna y eso se encarga esta región. Luego, lateralmente, bueno, en la misma cuna luego empiezas tú a gatear, pero gateas moviendo los dos brazos hacia adelante y las dos piernas luego de atrás hacia adelante. Todavía no haces alternancia. Ya aquí en la paravermis empieza a haber alternancia motora. ¿Sí? En la paravermis empieza a haber alternancia motora. Entonces el bebé ya no solo gatea así, ya no se arrastra, sino que manda una mano para adelante, luego otra y alterna los movimientos para hacer un mejor gateo. Y luego más lateralmente, o sea, lo que ya está hacia los extremos, se le llama hemisferios. Hemisferio acá, hemisferio acá, para que tengan el mismo color, ¿sí? Y ya no solo tienes alternancia, sino tienes finura motora, ¿sí? O sea, ya no solo hay alternancia, sino yo soy capaz de que hago alternancia, agarro cosas, las agarro bien, no las aprieto tan fuerte. También empezamos a ponernos en posición bípeda, pasamos del gateo y nos empezamos a volver bípedos. También empezamos a utilizar mucho los movimientos oculares, ahí también tiene que ver con los movimientos oculares. ¿Cómo sincronizas tú, por ejemplo, cuando miras hacia allá, que el otro ojo, uno mira hacia el centro y el otro mira hacia el lateral, ¿sí? Entonces se sincronizan los movimientos oculares. O cuando parpadeas, que los dos parpadeen al mismo tiempo. Eres capaz ya de calcular de pronto hacia la puerta son más o menos 5 metros, ¿sí? Eso se llama metría, o sea, la capacidad de tú calcular más o menos la distancia entre un objeto y otro. Pero si tú dices 1 metro, uy, no, la cosa está como mal, estás viendo la puerta muy cerca, ¿sí? Entonces de eso se encarga el cerebelo. En términos sencillos, de motricidad, de tono muscular, que es la fuerza, de finura motora, aprendizaje motor, ¿sí? Porque ahí luego manda el cerebro y aprende uno, ya luego se forma innato, ¿sí? Y también lo que es el desarrollo motor de los seres humanos, que empezamos acostados, luego gateamos y luego estamos de manera bípeda. Y aparte el control de los movimientos oculares. Bien, muy general el cerebelo. Entonces el cerebelo yo les había dicho que de todos modos se conecta con las 3 estructuras que tú tienes aquí, con médula oblongada, con protuberancia y con mesencéfalo. Y para conectarse tiene algo que se llaman pedúnculos cerebelosos, que son todos los que están acá en ese bracito que sale hacia el lado, pero son 3. El que más puedes ver tú, que se ven casi todos, es el medio. Uno el más fácil de ver es el medio. Pero el medio que te conecta, pues lo que está en la mitad, el puente con el cerebelo. Pero también hay uno que es el inferior, que es más o menos por aquí, o sea, la misma columna pero hacia abajo, y otro hacia arriba, que sería el superior. Entonces tú tienes 3 pedúnculos cerebelosos. Inferior, que conecta con la médula oblongada, con el cerebelo, medio con la protuberancia o puente, y el superior que te conecta es con el mesencéfalo. Entonces pueden ver que el cerebelo es importante para el tallo cerebral porque se está conectando con los 3 segmentos que hay en el tallo cerebral. Y es porque los 3 segmentos tienen que ver mucho en motricidad, por eso se conecta con él, ¿sí? Entonces esa es la razón. La basilar que les había dicho, que cómo se llamaba esta penúltima rama. ¿Cómo sé que es la penúltima? Porque aquí si se partió es porque no se ve la última. Si fuera la última tú ves así como bifurcado y no partido. Eso quiere decir que yo tengo la penúltima. Y yo ya lo sé. Y ustedes les dije porque es la que va para el cerebelo.
Pero la última que saca, lo que pasa es que no tengo una buena muestra para eso, o sea, mostrando el recorrido hacia arriba, se llama la la cerebral posterior, o sea, la basilar cuando termina. O sea, saco primero la cerebelosa superior, que ya la vimos, y luego termina y se bifurca y forma la cerebral, ojo, cerebral de cerebro, ¿no? Cerebral posterior, se las voy a mostrar. Entonces la cerebral posterior, ¿cómo la busca uno? Tú la vas a buscar aquí buscando el tallo, esto es parte del tallo, y se va yendo hacia atrás, o sea, buscando la parte posterior del cerebro desde la cara basal del lóbulo temporal. Esto que está aquí es la cara basal del lóbulo temporal. Y uno empieza a buscar alguna que esté por acá, pero no está en este, que está buscando, no me fijé en este bien, mírenla acá, es esta de acá, ¿sí? Tú con que te fijes que está primero aquí y que sea la principal de ese lóbulo, pero en la parte basal es la cerebral posterior, ojo, cerebral posterior, que recuerden que la última rama de la basilar, que les voy a hacer en el video allá, les recalco, es la cerebral posterior. ¿Y qué te está irrigando al principio? Bueno, te irriga mesencéfalo al principio, te irriga un nervio que se llama el oculomotor, ¿sí? ¿Ya lo vieron por ahí? ¿Lo estudiaron? El oculomotor. Te irriga el tálamo, entonces es muy importante para el tálamo, la cerebral posterior, porque si se daña el tálamo, se nos daña también parte del cerebro, se nos jode, ¿sí? Porque es el principal lugar de relevo de todas las vías. Y luego, cuando sí se va para el cerebro, para su nombre que es cerebral posterior, irriga la base del lóbulo temporal. Y aquí saca 3 ramitas. Como esto es el lóbulo temporal, esas 3 ramas va a haber una adelante, una en la mitad y otra atrás. La que sea para adelante, que son estas 2, se llama temporal anterior. La que está en la mitad, estas 2, se llama temporal media. Y esta que iba por acá atrás, que se metió y luego empieza a emerger, ¿si la ven aquí? Temporal posterior. El problema es que existen otras temporales lateralmente. Entonces, ¿cómo la llamaría uno? Pues temporal anterior de la cerebral posterior, temporal media de la cerebral posterior y temporal posterior de la cerebral posterior. Si no hubieran salido otras así acá en el lado, ahorita que vienen de otro lado, uno la llamaba solo temporal anterior, media y posterior, pero salieron de esta también, ¿sí? Entonces toca llamarlas así, temporal anterior, media y posterior de la cerebral posterior. ¿Bien? ¿Y cuál es la parte importante? Que si llega a haber un bloqueo de estas ramitas o de la cerebral posterior que ya les dije, pues se puede dañar los pedúnculos cerebrales. ¿Y qué teníamos en los pedúnculos cerebrales? ¿Qué se acuerdan que había aquí? ¿Recuerdan o no? ¿No? La vía corticoespinal bajando, que yo les dije también en clase, que había arriba se veía la cápsula interna del brazo posterior y que luego lo que formaba era los pedúnculos cerebrales donde están también bajando esas fibras. Entonces podría haber parálisis. ¿De qué parte del cuerpo? Del lado contralateral. ¿Qué más habría? Como se daña el oculomotor, parte de él, habría, eso se llama heptamoplegia, pero ustedes dirían parálisis de los músculos extraoculares, porque no sé cuál es más fácil para ustedes. Creo que esa, parálisis de los músculos extraoculares. Ah, bueno, parálisis allá, pero del mismo lado, ese sí serían del mismo lado, en ese sí son del mismo lado. Entonces, si se dañó este lado, pues aquí se mueve este ojo para arriba, para abajo, lateralmente sí, medialmente sí, pero este solo se puede mover hacia un lado e inclinarse hacia abajo nomás, el resto no se puede mover, ¿sí? Luego el tálamo, no, pues si está dañado el tálamo, la verdad no se ve nada, la verdad está jodido, eso se llama síndrome talámico, más fácil aún, eso se llama síndrome talámico. No tienes ni sensibilidad ni motricidad, todo está jodido, la verdad se joden muchas cosas. Entonces a uno le suele ir muy mal cuando la vertebral, que fue la primera rama de la región posterior, que apenas es un 10% de una y de un 10% de otra, se afecta. Eso afecta mucho. Primero, afecta la médula espinal, no hay vías, ¿sí o no?
afecta la protuberancia y la médula oblongada. O sea, se empieza a joder hasta las funciones cardiorrespiratorias. ¿Sí? Entonces, es bastante letal cuando estas se bloquean. Uno se muere, realmente uno se muere. Ojalá uno morirse, porque queda uno vegetal, no, yo prefiero morirme, quedar vegetal. Bueno, entonces llegábamos acá y uno tiene que diferenciar una cosa que son giros o circunvoluciones, son los gusanitos que tú ves acá, ¿sí? Tú ves otras que son surcos, esto que ves aquí, las depresiones que hay entre circunvoluciones. Aquí tengo una, esto se llama temporal inferior, circunvolución o giro temporal inferior. Por acá está otra, ¿sí? Acá hay otra que la llaman parieto occipital. Y por acá hay otra que es muy importante, que sí les voy a hablar, que se llama parahipocampal. O sea, acá en la parte basal hay 3 giros. Yo sé que no los ven muy bien, a veces en algunos cerebros se ven mejores. Creo que este es el que mejor se ve, la verdad. O acá, por ejemplo, se ve uno, no sé si lo ven acá. El segundo, un poco abierto, pero está acá, es este de acá. Y el tercero, que es este de acá, ¿sí? ¿Sí los diferencian los 3? Más o menos. Entonces, eso es un giro. Y entre giros, tú ves surcos. ¿Para qué sirven los surcos? Los surcos te delimitan el giro. ¿Y qué tienes en el giro? Tienes un área cerebral o varias áreas cerebrales. Entonces dicen que los surcos separan áreas cerebrales. ¿Sí? Yo ya los he hecho. Sí. Entonces, bueno, ahorita no me pongo con ese. Entonces, giro y surco. El surco les había comentado que separaba áreas cerebrales. En cambio, las cisuras, que son parecidos a los surcos como esta, solo que mucho más profundas, más que separarte áreas, te separa son los lóbulos que hay en el cerebro. Entonces uno tiene surcos, si uno metiera aquí, hay unos aparaticos que permiten o la cabeza de esto, uno llega hasta ahí. Entonces uno mira, poco profundo, solo es esto. En cambio, si uno mete aquí, esto sigue metiendo, y ya miren lo que es la cisura, es mucho más profunda. Entonces los surcos te van a separar áreas y las cisuras te van a separar áreas de todos modos, pero principalmente lo que son lóbulos cerebrales. Entonces aquí solo tenemos surcos en este lugar, que te separa 3 circunvoluciones que en cada una hay áreas. Por ejemplo, acá hay unas que se llama, entonces empiezo ahí. Si se daña las temporales que vienen de la cerebral posterior, ¿qué hora es? Perdón, que necesito llevar el control de la hora también, para no hablar tanto. 6:37. Aquí tenemos el olfato, por ejemplo, aquí adelantico está giro, ¿sí? O sea, yo ahora estoy especificando, acá tiene uno el olfato, el área olfatoria primaria, y aquí atrás todo es memoria a largo plazo. Entonces tú tienes ahí varias, y hay otras áreas más, pero voy a generalizarla en las más importantes, en olfato, y se llama olfatoria primaria. Entonces, si uno daña esas temporales que vienen de la cerebral posterior, también se te afecta en ese lugar el olfato.